quiero irme. Hola, mi nombre es Elena Ramírez, y fui la enfermera de Laura Bozzo en uno de los momentos más difíciles de su vida. No sé si debería estar hablando de esto. No sé si es seguro para mí. Pero no puedo callar más. He visto cómo la gente se burla de ella, cómo la critican, cómo la llaman de mil maneras sin siquiera imaginar lo que hay detrás. Y cada vez que la veo en televisión, o en algún video en redes sociales, mi corazón se encoge. Porque yo sé la verdad. Hoy, por primera vez, voy a contarles lo que Laura nunca quiso que supieran. Voy a contarles quién es realmente. Voy a contarles por qué lloraba cuando nadie la veía. Voy a contarles el secreto que la atormentaba. Pero antes de eso, quiero que entiendan algo. Laura Bozzo no es la mujer que todos creen que es. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. El hospital estaba en calma, los pasillos oscuros y fríos, el único sonido era el de los monitores que marcaban el ritmo de los pacientes. Me asignaron a una habitación privada, sin demasiados detalles. Paciente VIP, me dijeron. Cuando entré, la vi. Laura Bozzo estaba sentada en la camilla, con los ojos perdidos en el espejo. No era la figura fuerte de la televisión. No era la mujer segura y desafiante que millones habían visto por años. Era solo una mujer cansada. No puedo más, fueron las primeras palabras que me dijo. Su voz sonó tan frágil, tan rota, que me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio por un momento, esperando que continuara. Y lo hizo. Estoy harta, Elena. No sabes lo que es vivir con miedo. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo nunca había visto tanta tristeza en una persona. ¿Sabes lo que es sentirse atrapada? Saber que no puedes escapar, no importa lo que hagas. Negué con la cabeza. No entendía a qué se refería. Me quitaron todo. Me destruyeron. Y la gente ni siquiera lo sabe. Me acerqué un poco más y le ofrecí un vaso de agua. Pero ella no lo tomó. En cambio, se quedó en silencio por unos segundos. Como si estuviera debatiéndose entre contarme o no. Si la gente supiera lo que hay detrás de mi vida. Suspiró. Sus manos temblaban. No fui yo quien eligió este destino. Sus palabras me dejaron helada. ¿Qué quieres decir? Le pregunté con suavidad. Laura miró hacia la ventana, como si estuviera recordando algo. Y entonces, susurró. Me usaron, Elena. Desde el principio, me usaron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Toda mi vida fue controlada por otros. Mi imagen, mi voz, mis palabras. Me convertí en algo que nunca quise ser. Yo no entendía del todo. ¿Quién, Laura? ¿Quién te hizo esto? Pero ella solo sonrió con tristeza y negó con la cabeza. No puedo decir nombres, pero todo lo que ven de mí, todo, no es real. Laura apretó los labios y miró hacia abajo. Parecía nerviosa, como si cada palabra que salía de su boca pudiera traerle consecuencias. Nunca tuve opción. Sentí un nudo en la garganta. ¿De qué hablas, Laura? ¿Elección de qué? Me miró directo a los ojos y entonces lo dijo. De todo, de mi carrera, de mi imagen, de las cosas que dije, a lo que hice. Todo fue manipulado. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Me dieron poder, pero a cambio de mi libertad. El aire en la habitación se volvió más pesado. Yo no sabía si debía seguir preguntando, pero algo en su mirada me decía que necesitaba hablar. Me obligaron a hacer lo que el público quería ver. Me hicieron gritar, pelear, humillar. Me hicieron una villana. Su voz se quebró. Pero yo nunca fui así, Elena. Laura se tapó el rostro con las manos y dejó escapar un sollozo ahogado. Lloró como una niña, como alguien que ha aguantado demasiado, como alguien que ya no tiene fuerzas. Yo ya no quiero seguir. Me siento acabada. Estoy sola. Intenté acercarme, pero ella se apartó. Dime la verdad, Elena. ¿Tú crees que alguien realmente me quiera? No supe qué responder, porque en el fondo, ella ya sabía la respuesta. Laura Bozzo no era la villana. Era una mujer atrapada en una historia que otros escribieron para ella. Era una mujer utilizada, manipulada, controlada. Era una mujer que, en su soledad, se había convertido en un personaje que no quería ser. Y ahora, mientras la veía llorar frente a mí, entendí que la verdadera Laura Bozzo nunca había tenido voz, porque cada vez que intentó hablar, la silenciaron.
Y lo peor de todo, es que nadie quiso escucharla. Laura no podía dormir esa noche. La vi acostada en la camilla, con la mirada fija en el techo, con los ojos vidriosos. Sabía que estaba llorando, aunque no hiciera ruido. Me acerqué con cautela. ¿Quieres que te traiga algo? Agua, té, pero ella solo negó con la cabeza. No necesito nada, Elena. Hizo una pausa y suspiró. Solo necesito hablar. Me senté junto a ella, sin saber qué esperar. Elena, estoy cansada. Es normal, Laura. Acabas de pasar por mucho. Pero ella me interrumpió. No, no me refiero a esto. Me refiero a mi vida. Estoy cansada de todo. Se llevó las manos al rostro y dejó escapar un sollozo. Estoy cansada de ser alguien que no soy. Laura respiró hondo. Sabía que estaba a punto de decirme algo importante. ¿Sabes qué es lo peor de todo? La miré en silencio. Que no puedo hablar, no puedo decir lo que realmente pienso. No puedo ser yo. Se quedó mirando sus manos, temblorosas, frágiles. Siempre fueron sus palabras, Elena. Nunca fueron las mías. Fruncí el ceño. ¿De quién hablas? Pero ella negó con la cabeza. De todos, de los que manejaron mi carrera. De los que decidieron qué tenía que hacer, qué tenía que decir, cómo tenía que actuar. Sentí un escalofrío. Nunca me dejaron ser Laura Bozzo. Me tomó la mano y me miró con desesperación. Elena, yo nunca quise ser así. Nunca quise hacerle daño a nadie. Su voz se quebró, pero me convirtieron en un monstruo. Siempre pensé que Laura Bozzo era una mujer fuerte, decidida, con carácter. Pero esa noche, entendí la verdad. Era una mujer rota. ¿Tienes idea de lo que es vivir con miedo?, me preguntó. No supe qué responder. Miedo a hablar, miedo a decir lo que piensas, miedo a que te destruyan si te atreves a desafiar a quienes realmente tienen el poder. Se abrazó a sí misma, como si estuviera helada. Me quedé sola, Elena. Me dejaron sola. Hizo una pausa y cerró los ojos. Y lo peor es que, aunque quisiera empezar de nuevo, ya es demasiado tarde. Laura me miró con los ojos llenos de tristeza. ¿Sabes por qué nunca hablé antes? Negué con la cabeza. Porque nunca me dejaron. Se limpió las lágrimas con la manga de la bata del hospital. Y aunque ahora quiera hacerlo, ya no importa. La gente ya me odia. Mi corazón se encogió al escucharla. La imagen que tienen de mí es la que quisieron que tuvieran. Y yo no puedo cambiar eso. Hizo una pausa y sonrió con amargura. Así que tal vez sea mejor callar. Su voz sonó como un susurro. Tal vez sea mejor que este sea mi adiós. Esa noche, Laura Bozzo me habló con el corazón. Me mostró una parte de ella que nadie conocía. Me dijo cosas que no estaban en ningún programa de televisión. Me confesó su dolor, su arrepentimiento, su miedo. Y yo, en ese momento, entendí que Laura Bozzo nunca fue dueña de sus palabras. Hoy, por primera vez, las repito por ella. Porque su historia merece ser contada. Porque, aunque ella ya no tenga fuerzas para hablar, yo sí. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome si debí haber estado allí. Si debí haber escuchado todo lo que me dijo. Si debí haber sido testigo del instante en el que su vida cambió para siempre. Porque esa noche, Laura Bozzo no solo me habló. Me confesó algo que jamás imaginé. Y ahora, voy a contarlo. Voy a contarles lo que realmente pasó. Voy a contarles la noche que cambió todo. El hospital estaba en calma. La mayoría de las luces estaban apagadas, y solo se escuchaban los monitores marcando el paso lento del tiempo. Era una noche fría, demasiado fría. Cuando entré a su habitación, la encontré sentada en la cama, mirando hacia la ventana. Tenía los brazos cruzados sobre las piernas y la mirada perdida en la ciudad iluminada. No me volteó a ver cuando entré. Laura, ¿estás bien?, pregunté en voz baja. No respondió, solo siguió mirando por la ventana, como si estuviera esperando algo. Elena, dijo finalmente, con un hilo de voz. Di un paso adelante, esperando que siguiera hablando. Hoy todo se acaba. Mi piel se erizó. ¿Qué quieres decir? Laura soltó una risa amarga. Que ya no tengo nada más que perder. Se giró lentamente hacia mí, y vi sus ojos. No eran los de la mujer fuerte y desafiante que todos conocían.
Eran los ojos de alguien que había renunciado a todo. Laura se abrazó a sí misma, como si estuviera helada. ¿Alguna vez sentiste que toda tu vida fue una mentira? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé, ¿por qué lo preguntas? Ella cerró los ojos por un momento. Porque yo sí. Se quedó en silencio, y por un momento pensé que no diría nada más. Pero entonces, lo dijo. No fui yo la que tomó las decisiones en mi vida. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. Me obligaron. La miré fijamente, sin entender del todo. ¿Te obligaron a qué? Laura suspiró y bajó la mirada. A todo. A convertirme en la mujer que todos vieron en televisión. A hacer cosas que nunca quise hacer. A hablar con palabras que nunca fueron mías. Se mordió el labio, como si estuviera dudando si seguir o no. Pero lo hizo. Me vendieron, Elena. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Vendieron? ¿De qué estás hablando? Laura tomó aire y, con una voz quebrada, susurró. Fui un producto. Desde el principio. No entiendo, dije, sintiendo que me faltaba el aire. Pero Laura sonrió con tristeza. No lo harás. Nadie lo hará, porque todo lo que saben de mí es lo que quisieron que supieran. Se pasó una mano por el cabello y dejó escapar un suspiro. Cada escándalo, cada pelea, cada grito en televisión, nada de eso fue casualidad. Mi piel se erizó. ¿Estás diciendo que todo estaba planeado? Laura asintió lentamente. Siempre lo estuvo. Cerró los ojos por un momento y luego me miró con una expresión de derrota. Yo solo hacía lo que me decían. Me llevé una mano a la boca, sintiendo que lo que estaba escuchando era demasiado grande, demasiado oscuro. Laura, ¿por qué nunca hablaste antes? Se rió, pero no fue una risa feliz. Porque no me dejaron. Y entonces lo entendí. Laura Bozzo nunca había sido dueña de su destino. Laura se levantó de la cama y caminó lentamente hacia la ventana. He pensado muchas veces en desaparecer. Mi corazón se detuvo. No digas eso. Pero ella sonrió con tristeza. ¿Por qué no? ¿Qué me queda, Elena? Nadie me quiere. Nadie me cree. Nadie sabe quién soy realmente. Su voz se quebró. Y ya es demasiado tarde para que lo sepan. Se abrazó a sí misma otra vez, como si quisiera protegerse de algo invisible. Ya no importa si hablo. No cambiará nada. Negué con la cabeza. Si importa, Laura. Siempre importa. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Tú crees que alguien me escucharía? No supe qué responder, porque, en el fondo, yo también lo dudaba. Esa noche, Laura Bozzo me lo confesó todo. Me dijo cosas que nadie más sabía. Me mostró su verdadero rostro. Y entendí que la mujer que todos odiaban, la que todos criticaban, era solo una víctima de un mundo que nunca le permitió ser libre. Una víctima de un sistema que la moldeó, la usó y, cuando ya no le sirvió, la abandonó. Y mientras la veía de pie junto a la ventana, con el reflejo de la ciudad iluminada en su rostro, entendí que Laura Bozzo había desaparecido mucho antes de esa noche. Había dejado de existir el día en que perdió su libertad. El día en que dejaron de ser sus palabras. El día en que se convirtió en alguien que nunca quiso ser. Y lo más triste de todo, es que nadie se dio cuenta. Laura estaba acostada en la camilla, con los ojos abiertos, mirando el techo. Yo sabía que no podía dormir. Su respiración era lenta y pesada, como si llevara un peso en el pecho que no la dejaba descansar. Elena, susurró de repente. Me acerqué a su lado. ¿Qué pasa, Laura? ¿Te duele algo? Ella negó con la cabeza. No es eso. Suspiró y cerró los ojos por un momento. Solo estaba pensando en mi vida. La miré con curiosidad. ¿Y qué pensaste? Laura sonrió con tristeza. Que nunca fui feliz. No supe qué responder, porque cuando Laura Bozzo dijo esas palabras, no estaba exagerando. Lo decía con una certeza tan grande, con una tristeza tan profunda, que me hizo estremecer. Toda mi vida, he estado sola. Hizo una pausa y bajó la mirada. Incluso cuando tenía todo. Incluso cuando la gente me veía en televisión y pensaba que era poderosa, que tenía el mundo a mis pies. Su voz se quebró. En realidad, estaba vacía. Me mordí el labio, sintiendo un nudo en la garganta. Pero la gente cree que lo tuviste todo, Laura. Dinero, fama, poder.
Ella soltó una risa amarga. ¿Y de qué me sirvió? ¿De qué sirve todo eso si no tienes a nadie? Se abrazó a sí misma, como si estuviera helada. Yo vendí mi alma, Elena. Y lo peor de todo, es que ni siquiera me di cuenta cuándo pasó. Laura se quedó en silencio por un momento. Sus manos temblaban, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Sabes qué es lo peor?, susurró. Negué con la cabeza, que ni siquiera sé quién soy en realidad. Me miró con desesperación. Pasé tantos años interpretando un personaje, diciendo lo que me decían que dijera, actuando como me decían que actuara, que ya no sé qué parte de mí es real y qué parte fue fabricada. Su confesión me dejó sin palabras. Toda mi vida ha sido una mentira, Elena. Se mordió el labio y respiró hondo. Y lo más triste es que lo supe demasiado tarde. Laura se llevó las manos a la cara y dejó escapar un sollozo ahogado. Estoy cansada, Elena. Su voz sonó tan frágil, tan rota, que me partió el alma. Ya no puedo más. Intenté acercarme, pero ella se apartó. ¿Sabes lo que es vivir con miedo todos los días? Tragué saliva, sin saber qué decir. Miedo a hablar, miedo a contar la verdad. Miedo a que, si dices algo que no debes, te borren del mapa como si nunca hubieras existido. Mi piel se erizó. Laura, ¿qué quieres decir? Pero ella solo negó con la cabeza. No puedo decir más. Hizo una pausa y cerró los ojos. Pero si algo me pasa, que la gente sepa que nunca fui libre. Su voz fue apenas un susurro. Que sepan que todo lo que callé fue porque no tenía otra opción. Esa noche, Laura Bozzo me confesó su mayor secreto. Me habló del precio que tuvo que pagar por la fama. Me habló de los miedos que la atormentaban cada día. Me habló de la soledad que la acompañó durante toda su vida. Y mientras la veía llorar, comprendí la verdad. Laura Bozzo no era una mujer poderosa. Era una mujer prisionera. Prisionera de un sistema que la usó y luego la abandonó. Prisionera de una vida que nunca eligió. Prisionera de un mundo en el que, aunque quisiera gritar, siempre tuvo que callar. Porque Laura Bozzo siempre calló la verdad. Porque cuando intentó hablar, nadie quiso escucharla. Antes de que me fuera, Laura me tomó de la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de miedo. Elena, susurró. Dime, Laura. Ella tragó saliva y apretó mi mano con fuerza. Si algo me pasa. Se detuvo. Miró hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Y entonces, con un hilo de voz, me dijo algo que me dejó helada. Algo que no puedo repetir aquí. Algo que podría cambiarlo todo. Y cuando terminó de hablar, solo agregó. Por favor, recuérdame por lo que fui de verdad. Me miró fijamente, con los ojos rojos de tanto llorar. No por lo que hicieron de mí. Les he contado su dolor, su miedo, su soledad. Pero hay algo que aún no les he dicho. Algo que no quería revelar. Algo que podría cambiarlo todo. Porque antes de que Laura Bozzo se marchara del hospital, me entregó una carta. Una carta que guardé por miedo. Una carta que, hasta hoy, nunca había leído. Pero ya es hora de abrirla. Ya es hora de revelar la verdad que Laura Bozzo nunca pudo decir en voz alta. El sobre era blanco, con su nombre escrito a mano. Temblaba mientras lo sostenía. Elena, esto es para ti. Pero no la leas todavía. Esas fueron sus palabras cuando me la dio. Y yo obedecí. Por años, mantuve esa carta guardada, como si tuviera miedo de lo que pudiera decir. Pero ahora, con todo lo que sé, con todo lo que ella me confesó, ya no puedo seguir ignorándola. Respiré hondo, tomé el sobre, y lo abrí. La carta estaba escrita con su puño y letra. La tinta estaba un poco corrida, como si la hubiera escrito con lágrimas en los ojos. Y cuando empecé a leerla, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Porque sus palabras no eran las de una mujer que lo tenía todo. Eran las de una mujer que lo había perdido todo. Mayor que, Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no puedo hablar. Pero aún quiero que el mundo sepa la verdad. Mi verdad, la que nunca pude decir. Me mordí el labio, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Seguí leyendo. Mayor que, toda mi vida fue una mentira. Desde el primer día, desde el momento en que me convirtieron en lo que el público quería ver.
Me moldearon, me manipularon, me hicieron decir cosas que no quería decir. Y yo las decía, porque no tenía otra opción. La carta temblaba en mis manos. Sabía que Laura había sufrido. Pero esto era más de lo que imaginaba. Mayor que las peleas, los escándalos, los insultos. ¿De verdad creen que todo eso fue espontáneo? No, todo estaba planeado. Me decían lo que tenía que hacer. Me decían a quién atacar. Me decían cuándo debía llorar y cuándo debía gritar. Yo era solo una marioneta. Sentí que el aire me faltaba. Mayor que, pero el problema no era solo la televisión. El problema era lo que pasaba detrás de cámaras. Lo que nadie veía, lo que nadie se atrevía a preguntar. Mayor que, Elena, no sabes cuántas veces quise escapar. Cuántas veces pensé en dejarlo todo. Pero no podía, me tenían atrapada, sabían demasiado sobre mí. Si intentaba huir, lo perdería todo. Y cuando digo todo, me refiero a mi vida. Cubrí mi boca con una mano. Era como si Laura estuviera aquí, hablándome. Como si su voz estuviera en mi cabeza, repitiéndome todo lo que nunca pudo decir en público. Seguí leyendo, aunque cada palabra me dolía más que la anterior. Mayor que, a veces pienso que debí haber hablado antes. Pero nunca tuve el valor. Me amenazaron tantas veces, Elena. Me dijeron que si abría la boca, no viviría para contarlo. Y yo les creí, porque vi lo que le hicieron a otros. Vi cómo desaparecieron a quienes intentaron rebelarse. Mis manos empezaron a temblar. Mayor que, por eso escribo esto. Porque si algo me pasa, quiero que al menos tú sepas la verdad. Quiero que alguien sepa que yo no era quien todos creían. Quiero que alguien entienda que no fui libre. Que nunca fui libre. Me ardían los ojos, sentí un nudo en la garganta. Porque ahora todo tenía sentido. Ahora entendía por qué Laura tenía tanto miedo aquella noche en el hospital. ¿Por qué no podía decir todo en voz alta? Porque si lo hacía, su vida corría peligro. Seguí leyendo la carta, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mayor que, Elena, tal vez me odien. Tal vez piensen que me lo merezco. Pero yo solo quiero que la gente sepa la verdad. Porque si no lo saben, si siguen creyendo en la mentira, entonces todo esto habrá sido en vano. La carta terminaba con unas últimas palabras que me hicieron llorar. Mayor que, si alguna vez fui mala, si alguna vez hice daño, quiero que la gente entienda algo, yo solo estaba tratando de sobrevivir. Y al final, ni siquiera eso logré. Sentí que mi pecho se apretaba. Me llevé una mano al rostro, intentando contener las lágrimas. Porque ahora entendía por qué Laura Bozzo siempre fue tan polémica. Por qué siempre estaba en escándalos. Por qué parecía que nunca tenía paz. Porque nunca la tuvo. Me quedé sentada en silencio, con la carta entre las manos. El mundo la había juzgado. La habían llamado de todo. La habían señalado, criticado, destrozado. Pero nadie supo lo que ella vivió en realidad. Nadie supo la verdad, hasta ahora. La carta de Laura Bozzo lo cambió todo. Porque lo que la gente vio en televisión no era la verdad. Porque la mujer que todos odiaban era, en realidad, una prisionera. Porque Laura Bozzo nunca tuvo la oportunidad de ser ella misma. Y ahora que ya no puede hablar, su carta es lo único que nos queda. Me quedé sentada en silencio, con la carta de Laura entre mis manos. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que, cuando terminé de leer, sentí un vacío en el pecho. Un vacío que no se llenará nunca. Porque ahora entiendo lo que Laura intentó decirme aquella noche. Entiendo su miedo, entiendo su silencio, entiendo su dolor, y lo único que me pregunto es, ¿por qué nadie la escuchó antes? ¿Por qué el mundo prefirió burlarse de ella en vez de preguntarle qué le pasaba? ¿Por qué tuvo que escribir esta carta en secreto, con miedo de que alguien la descubriera? ¿Por qué tuvo que vivir así? ¿Por qué tuvo que callar hasta el final? Suspiré y doblé la carta con cuidado. Mis manos aún temblaban. La guardé en el mismo sobre en el que ella me la dio, y lo apreté contra mi pecho. Laura ya no está aquí para hablar. Pero sus palabras siguen vivas. Y aunque esta carta me pesa más de lo que imaginé, sé que algún día tendré que revelarla. Sé que aún hay cosas que no he contado. Cosas que ella me dijo,
cosas que tal vez ustedes aún no están listos para escuchar. Pero llegará el momento, llegará el día en que les cuente todo lo que sé. Por ahora, esto es todo. Pero les prometo algo, pronto sabrán más, muy pronto.